Ya conoces entonces el sistema nervioso central, sus estructuras. Vamos ahora a conocer la célula que hace posible estas respuestas en el organismo. Porque si bien es cierto que el sistema nervioso dirige todo, el sistema nervioso también a su vez se compone de la célula que hace posible todo este funcionamiento. Me refiero a la neurona. Siempre hemos usado esa palabra cuando hablamos de la inteligencia. Por ejemplo, este personaje de la farándula, Susy Díaz, suele hacer bromas sobre sus neuronas. Cosas como, voy a hacer trabajar mi única neurona, ¿cierto? O también tú, por ahí con tus amigos, sueles decir, oye, a este chico le falta neuronas. ¿Por qué asociamos neuronas con inteligencia? ¿Habrá alguna explicación real de esto? Lo que pasa, chicos, es que las neuronas, y hablo en plural porque son muchas, las neuronas se comunican y gracias a que se comunican hacen funcionar al cerebro. Entonces, si yo no tengo esa comunicación de neurona a neurona, mi cerebro no funciona y en consecuencia no podría yo pensar. Así que el funcionamiento neuronal sí tiene que ver con la inteligencia y con otras actividades mentales. Bien, hay que cuidar nuestras neuronas, pero también te informo que hay muchas neuronas que sin explicación alguna se empiezan a dañar, generando algunos trastornos neurodegenerativos. Uno de ellos es el Alzheimer. Bien, vamos a conocer entonces un poquito más cómo funcionan esas neuronas. Bien, chicos, tenemos que transmitir el impulso nervioso. El impulso nervioso es una descarga eléctrica. Bien, esa descarga eléctrica tiene que pasar de neurona A neurona B. ¿Cómo se hace? Uno pensaría que las neuronas se tienen pues que pegar para que el impulso nervioso pase, pero no es así. Las neuronas no están pegadas, pero sí están suficientemente cerca una de la otra. Entonces, aquí en el dibujo tú lo tienes, neurona A, muy cerca a la neurona B, pero hay espacio entre ellas. A ese espacio se le conoce como el espacio sináptico, ¿ya? Por ese espacio va a viajar el impulso nervioso. ¿Cómo? Ayudándose de los neurotransmisores, sustancias que llevan el impulso nervioso de una neurona a la siguiente neurona. Bien, y aquí lanzo la pregunta que fue pregunta de examen de admisión, año 2010 si no recuerdo mal. Pregunta básica. ¿En qué dirección se transmiten los impulsos nerviosos en las neuronas? ¿En qué dirección? Entonces vamos a conocer la anatomía de una neurona. Bien. Aquí tenemos a las dendritas. ¿Listo? Dendritas. Lo que está aquí viene a ser el cuerpo de la neurona, el cuerpo celular, el soma. Este de aquí es el axón que ya tú sabes por tu curso de anatomía que está cubierta pues de vaina de mielina, que es una especie de grasa que hace que el paso del impulso nervioso sea más rápido. Bien, y ya aquí en el final del axón tenemos estas extensiones y en esas extensiones ahí al final hay como unos saquitos, unas bolsitas. En esas bolsitas se van a encontrar los neurotransmisores, bien, los cuales se van a soltar para llevar el impulso nervioso a la siguiente neurona. ¿Sí? Se sueltan y llevan el impulso a la neurona B. Entonces, el impulso nervioso viaja de las dendritas al botón terminal. Llega el impulso nervioso al botón terminal y abre esa bolsita sináptica y suelta los neurotransmisores.
Bien, así es. Por eso es importante que tú tengas una buena cantidad de neurotransmisores, porque sin ellos las neuronas no cumplen su función de transmitir el impulso nervioso. Por ejemplo, en mi persona, para yo dar este discurso, para yo explicar, para yo mover mis manos, para yo mirarte, para todo lo que yo hago, estoy utilizando neuronas, está dándose impulsos nerviosos. Para que mi cerebro pueda mover mi mano, mi cerebro tiene que emitir ese mensaje nervioso que le ordene a los músculos de mi mano ejecutar el movimiento. Bien. Entonces, vamos a hablar de esos neurotransmisores. ¿Listo? He escogido los 3 más importantes. Tú ya también investigarás qué otros neurotransmisores más hay. Bien, empezamos con la acetilcolina. La acetilcolina ha sido el primer neurotransmisor descubierto. Se va a encargar de las funciones mentales cognitivas. ¿Como cuáles? A ver, si ya dije la palabra cognitivo, tiene que ver con el conocimiento, con el pensamiento, la atención, la memoria, la percepción. Bien, así que la acetilcolina se encarga de esos procesos. Procesos cognitivos. Bien. Si hay poquita acetilcolina, entonces es muy posible que tú desarrolles el mal de Alzheimer. ¿Listo? ¿Y en qué consiste el Alzheimer? Pérdida gradual de la memoria. Así es, comienza a fallar la memoria. Bien. Luego tenemos la dopamina. La dopamina tiene muchas funciones. Voy a colocar una interesante que es el comportamiento adictivo. La dopamina participa en las adicciones. Tiene que ver con la adicción a las drogas, por ejemplo. Cuando tú estás muy pegado a ello, está segregándose ahí dopamina. También podríamos decir que uno se pone como adicto cuando está enamorado, ¿verdad? Cuando uno está enamorado, se obsesiona por alguien, piensa todo el día en esa persona, lo busca, la busca. Decimos entonces que la dopamina participa en la conducta enamorada. ¿Listo? ¿Qué pasa si hay poca dopamina? Eso se asocia con el mal de Parkinson. ¿Y en qué consiste? Movimientos involuntarios del cuerpo. ¿Ya? Digamos, en mis manos tendría este tipo de movimiento al cual no podría controlar. Bien, por deficiencia de la dopamina. Y cerramos aquí con la serotonina. La serotonina regula nuestro estado de ánimo. Estado de ánimo. Bien. ¿Qué pasaría si yo tengo poca serotonina? Eso se asocia con la depresión. Depresión. Ya. ¿Qué es la depresión? Ya habrás escuchado este concepto. Se define como un estado de profunda tristeza. Bien, la persona está desanimada, desmotivada, está triste. Comúnmente nos deprimimos por situaciones que nos ocurren en el día a día. Temas con la familia, con los amigos. Te dejó tu enamorado, te dejó tu enamorada. ¿Cómo te vas a sentir? Deprimido, ¿cierto? Entonces, hablamos ahí de una depresión por causa social, una depresión exógena. Pero quiero aquí hablar de otro tipo de depresión, la depresión endógena. Esta depresión endógena tiene una causa biológica, o sea, naciste con déficit de serotonina. Producto de ello, desde que eres pequeño, has tenido esa tendencia a la tristeza, a la melancolía. Lo tuyo ya es como que con natural, naciste así. Así que chicos, si tú desde muy temprana edad has manifestado tener esa melancolía, esa tristeza,
¿por qué no? Ve al psicólogo, es muy seguro que el psicólogo pueda derivarte con un médico para poder encontrar la causa de tu depresión, que podría ser endógena por déficit de serotonina. Y ahí el tratamiento no va a ser psicológico, principalmente será un tratamiento médico, farmacológico. Bien, listo chicos. Vamos ahora sí al órgano principal para los psicólogos, el cerebro. Bien, el cerebro. Esto en anatomía tú lo vas a profundizar mucho más. Yo te voy a decir lo específico para lo que viene a ser la psicología. Bien, por ejemplo, el cerebro para nosotros los psicólogos simplemente se divide en dos. Mira qué fácil. Vamos a dividir el cerebro en dos regiones. La región superficial llamada corteza y la región más profunda llamada subcorteza. Vamos a asemejarlo con una manzana. La manzana rojita, la manzana, su cáscara es la superficie, ¿cierto? Esa cáscara vendría a ser la corteza. Si yo parto a esa manzana, ¿qué encuentro en el medio? Las pepitas, ¿verdad? Esas pepitas, ese lugar sería la subcorteza. Bien, ¿te das cuenta? Volvemos entonces al cerebro. El cerebro, cuando está en su lado cortical, la capa externa, como te digo, vamos a reconocer en ella sus circunvoluciones, esas arruguitas del cerebro. Es ahí, aunque no lo creas, donde se da la actividad mental más compleja, como el pensamiento. Pensamos gracias a la corteza del cerebro. En cambio, la subcorteza, llamada también cerebro primitivo, se hace responsable de las funciones mentales más primitivas, más salvajes, más instintivas. Bien. Tu deseo sexual, por ejemplo, está localizado en ese lugar. Bien, así que atención a ello. Corteza, procesos mentales superiores. Subcorteza, procesos mentales básicos. ¿Cuál de las dos regiones apareció primero en el hombre? La subcorteza apareció primero, es el cerebro primitivo. Y ya con la evolución filogenética del hombre, cuando llegamos a ser Homo sapiens sapiens, es ahí donde ya tenemos una corteza más voluminosa. Por eso menciono que la corteza es el cerebro de reciente evolución. Bien, y ya que estamos hablando de cerebros, quiero contarte algunas historias sobre este órgano. Por ejemplo, muchos años atrás se creía que la forma de tu cerebro, la forma de tu cabeza, decía mucho sobre tu personalidad. Por ejemplo, se tenía la creencia de que una frente amplia daba lugar a una gran inteligencia. Es decir, si tú eras frentón, eras recontra inteligente. ¿Será cierto eso? Para nada, joven. Esa idea ya quedó en el pasado. ¿Quién la originó? La originó este personaje llamado Franz Gall. Franz Gall mencionó que a mayor tamaño de frente, más era tu inteligencia. Así que si tú creías que por ser frentón eras más chancón, más inteligente y tenías asegurado tu ingreso a la universidad, pues te digo que estás equivocado. Es una creencia, no tiene base científica y se lo debemos a este personaje, este intelectual, a este investigador que sí, yo le reconozco que intentó dar una explicación del funcionamiento del cerebro, pero había sido equivocada su tesis. Franz Gall. Él es considerado el padre de esta pseudociencia llamada frenología y lo he colocado como un dato, bien, así que atento a ese dato, bien, frenología, ya, pseudociencia que busca localizar funciones mentales en zonas precisas del cerebro. Otro dato más.
También se creía que si el cerebro era más grande, la persona era más inteligente. Y mira tú, el cerebro del varón, el cerebro masculino, es más grande que el cerebro de la mujer. Y con eso querían decir que las mujeres éramos menos inteligentes que los hombres. ¿Te das cuenta? Otra idea descartada. El tamaño no tiene nada que ver. Acá lo que importa es cómo utilizas el cerebro. Bien, vamos chicos con los lóbulos. Los lóbulos se encuentran dentro del cerebro, en su zona cortical. Bien, acá está el dibujo del cerebro. Reconocemos 4 lóbulos. Tenemos el lóbulo parietal, occipital, temporal y frontal. Esto lo dejo para el final. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal es el más importante. Bien, merece su momento. Los otros son bien puntuales. Mira, lóbulo parietal, aquí arribita, ¿ya? El lóbulo parietal se encarga del gusto y del tacto. Cuando saboreas una comida, está activándose el parietal. Cuando tú tocas, cuando tú metes mano, ahí también participa el parietal. Y hay que señalar pues que al ser humano le encanta tocar, ¿verdad? Así que este lóbulo constantemente está activado. Bien, occipital. El occipital se encuentra en la parte de atrás del cerebro y hace posible la visión. Entonces hay que deducir nomás. ¿Qué pasaría si tú te golpeas el occipital? Te quedas ciego. Ya, eso lo voy a colocar. Bien. Ceguera. Bien. Temporal. El lóbulo temporal se ubica a la altura de mi oído, acá por mi sien. ¿Listo? El lóbulo temporal se va a encargar de la audición. Y también aquí encontramos a la memoria. Así que, si tú quieres olvidarla a ella, golpéate el lóbulo temporal. Claro está. Pero bueno, joven, hay que tener bastante precisión, ¿no? Porque si tú golpeas por otro lado, pierdes otra función, ¿ah? Mejor no te golpes. Supérala de una manera más psicológica, más madura. Bien. Y cerramos con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se encarga de estas funciones. Primero, movimientos. Yo me muevo con mi frente. Movimientos, profesora, pero usted dijo movimientos que lo hacía el cerebelo o que lo hacía la médula espinal. No, joven, voy a aprovechar para aclararte. Tú te mueves voluntariamente con la frente. Ahora, si yo quiero que mi movimiento voluntario sea armonioso, equilibrado, coordinado, preciso, ahí me apoyaré del cerebelo. Hay una relación entre frente, lóbulo frontal y cerebelo. ¿Listo? Y no te me confundas con médula espinal, porque la médula espinal sí genera movimientos, pero movimientos involuntarios. Acá estoy diciendo voluntarios. Por favor, atento a esa diferencia. Bien. ¿Qué más? El lóbulo frontal se encarga de la fuerza de voluntad, la que necesitas para seguir estudiando e ingresar a la universidad. ¿Cierto? También se encarga de la motivación. Gracias al lóbulo frontal, tú armas tu proyecto de vida y configuras tus metas para tu futuro. Bien, y yo sé que lucharás por hacerlas realidad. Siempre y cuando tu frontal esté óptimo, tú lucharás por tus metas. Ya ve imaginando entonces qué pasaría si te golpeas la frente, ¿cierto? ¿Qué más? Aquí se encuentran los valores. Mis valores como respeto, responsabilidad, disciplina, puntualidad. Bien. Y por ende está la moral aquí. Yo me porto moralmente, persona decente, gracias a mi frente. Y aquí también encontramos el control de nuestras emociones. Que yo pueda frenar mi cólera es gracias a mi lóbulo frontal. Bien, entonces ahora sí deduce. ¿Qué pasaría si te dañas la frente? Te volverías una persona, vamos a empezar de abajo.
con problemas para frenar tus emociones. Serías muy impulsivo. ¿Qué más? Ya no tendrías valores, te volverías un sujeto inmoral. Robarías, asesinarías, engañarías, harías fraude. Ahora tú aquí, imagino que ya te estás haciendo la pregunta, profesora, ¿y los delincuentes entonces se han golpeado su lóbulo frontal? Joven, no hay que golpearse para dañar la frente. No hay que golpearse necesariamente. Con que tú desde pequeño no hayas estimulado tu lóbulo frontal, ya lo estás poniendo en desventaja y obviamente que no vas a desarrollar estas óptimas características. Bien, ¿qué más? Un golpe en el lóbulo frontal te quita motivación, te vuelves así flojo, desganado, sin ánimo de hacer actividades. Pierdes la voluntad y también se dañaría tu capacidad para moverte. Y ya por último, chicos, tenemos el datito. El lóbulo frontal tiene una división especial. Dentro de ella vamos a encontrar a la zona prefrontal, a la cual también se le conoce como neocórtex. A ver, ¿qué significará el prefijo neo? Nuevo. Todo esto es mi lóbulo frontal, pero esta parte de aquí es el prefrontal. Esta parte es más importante que toda la frente. Bien, ¿de qué se va a encargar? Aquí está la capacidad de tomar decisiones. Aquí está mi capacidad de planificar, organizar. Acá también se encuentra mi memoria. La memoria activa, que es un tipo de memoria especial de corto plazo. Acá también está la atención voluntaria. Bien, entonces, todas estas funciones se hacen con el prefrontal. Y gracias a estas funciones, tú puedes lograr que todas tus metas se hagan realidad. No te vayas a golpear la frente, joven. Un daño en la frente, ¿qué ocasionaría? Ocasionaría un déficit ejecutivo. Déficit ejecutivo. Bien. Así que, chicos, a cuidar el cerebro. Más porque tú estás con miras a postular e ingresar a la universidad. Y sobre todo cuida tu lóbulo frontal. Mira que aquí están las funciones más importantes. No lo escribí, pero sí lo mencioné, lo escribo para ti. Acá está el pensamiento. Bien, listo, chicos.